Queridos, muy buenos días. Os presento a mi mejor mitad. Muy agradecidos de estar esta mañana con vosotros. La verdad, precioso de ver tantos hermanos aquí. Os saludamos de nuestra iglesia en Vélez, Málaga, cerca de Málaga. Muy agradecidos también lo que el Señor está haciendo en Málaga, muy contentos y vemos su mano. Y yo creo que hay un nuevo despertar que en España, no solo de Sudamérica, sino también los españoles están más abiertos para escuchar la palabra del Señor y vivimos esos tiempos con alegría. Los que ayer no estuvisteis, vamos a presentarnos un momentito. Natanael es de las Islas Canarias, yo soy alemana, llevamos casi 41 años casados, increíble. Tenemos 4 hijos, 2 chicos y 2 chicas, 3 nietitas muy bonitas y somos una familia internacional. Tenemos una nuera de Venezuela, una nuera norteamericana, un yerno español, yo soy alemana, así que veis, somos una familia de todo, de todo. Y tenemos 3 preciosas nietas, así que esa es nuestra familia. Y ayer lo compartí, somos una familia completamente normal, con luchas, con tristezas, como todas las familias aquí, con enfermedad, con divorcios, con cosas que han pasado también por nuestra vida. Y damos gracias al Señor que ha sido fiel y sigue siendo fiel con nosotros y con nuestros hijos y nuestras nietas. Y hoy vamos a hablar de esto, de la familia en general. Muy bien, queridos. Nos volvemos a ver las caras, eso es muy bonito. Ya os dije que hoy me iba a poner serio. Ayer, ¿quién se acuerda de la historia que conté al principio ayer? Con yo soy el que soy. ¿Quién lo cree? Pues os voy a contar otra historia, porque Málaga se presta. Esta historia no es tan nueva, no es tan cercana, porque sucedió antes de que nosotros estuviésemos ministrando en la ciudad de Málaga. Una pareja de la calle, una mujer con una enfermedad que a veces, pues, no sé, aneurisma o algo por el estilo, que se quedaba sin resuello, sin respiración, y había que llevarla enseguida al médico, donde le ponían oxígeno y la revivían una y otra vez. Eso es vivir un poquito al límite. Un buen día o un mal día, la llevaron otra vez al hospital para reanimarla y lo intentaron, pero esa mujer se murió. La pusieron en una esquina, en la camilla, sábana por encima, y el médico se dedicó a escribir el parte de defunción. 15, 20 minutos después, el médico ve que la sábana se mueve. Susto, dice. La sábana se mueve, la mujer empieza de nuevo a respirar y está ahí. Maravilloso. La cuestión es que un par de semanas después, el marido va a ver al médico de cabecera y le dice: doctor, lo que ha pasado con mi mujer, no sé, yo creo que le ha faltado oxígeno en el cerebro porque está contando unas cosas que no veas. ¿Por qué no habla con ella? A ver qué le pasa. Entonces el médico le dijo: mira, ¿tú crees que tu mujer? Dice: sí. Vale, pues mira, mándamela aquí tal día y yo la recibo. La mujer va al médico, lo mira y le dice: seguro que mi marido te dijo que estoy así, ¿verdad? Dice: sí, me lo dijo. Dice: es que claro,
Cuando yo morí, vi unas cosas, dice el médico, claro, el médico quiere saber qué está pasando. ¿Qué viste? Mira, la cosa es que, entonces lo del túnel y todo eso, ¿no? Yo me encontré en un sitio impresionante. Mira, las calles eran, te lo digo, como de oro. Y luego viene uno, tenía un título, yo no me acuerdo cómo se llamaba, un título. Y me dice, bienvenida, te voy a enseñar algo de aquí, tengo algo que decirte. ¿Ah, sí? Y entonces íbamos caminando, el sitio precioso, precioso. Y me dice, mira, aquel que ves allí es Abraham, la mujer no creyente, nada de conocimiento bíblico. Ese allí es José, le presentó 3 o 4 así de nombres de peso. Dice, y luego me lleva a un salón, estaban preparando un fiestazo que no te puedes ni imaginar, todo preparando una fiesta. Y me dice, mira, no es tu momento, tú vas a volver ahora y le vas a decir a mi gente que estamos preparando las cenas. Bueno, la mujer no entendía nada, pero se despertó. Y entonces el médico, creyente, saca la Biblia, la abre en Apocalipsis y le dice, yo soy el alfa y la omega. ¡Sí! Alfa y omega. Ese era el título del tío aquel. Sí, alfa y omega. Oh. Y le leyó algunos pasajes, dice, pero si ese es el sitio. Esta mujer hizo lo que Alfa y Omega le dijo. Fue a las iglesias, se convirtió, fue a las iglesias evangélicas y les dijo, el Señor me ha dicho que la fiesta está preparada. Están en ello. Tendrá lugar pronto. 2 meses después, el Señor se la llevó. Lo mismo que ayer os digo, la ventana se está cerrando, el tiempo está llegando, aprovechemos las posibilidades y los tiempos que el Señor nos da. Muy bien, hermanos. La palabra del Señor es como un espejo. Ya Lutero lo dijo al principio de la gran renovación espiritual que hubo en Europa, que cuando nosotros leemos la palabra, estamos mirándonos en un espejo. Y yo quisiera en esta mañana usarla como tal. Y os lo aseguro que no es un mensaje ni fácil ni bonito, realmente no es ni un mensaje. Tampoco, ¿sabéis? Esto yo tampoco lo he hecho en las facultades teológicas donde he enseñado, porque no es algo para una facultad teológica. Esto es para ti y para mí. Es un espejo y yo te quiero dar este instrumento para que a partir de ahora, cuando tú leas las Escrituras, utilices también este parámetro y te preguntes también las preguntas que nos vamos a hacer en esta mañana. Las 3 generaciones. En mis primeros años de creyente, yo tuve una experiencia que se me ha quedado grabada profundamente. Ocurrió durante o después de un concierto de rock de un conjunto cristiano, poco después de las Navidades. Aquellas Navidades habían sido algo especial, porque en su momento como iglesia fuimos a las conferencias de un pastor que habló del verdadero significado de las Navidades.
En esas Navidades, en nuestras casas no hubo arbolitos, no hubo belenes, casi ni comimos turrón ni nada, porque Él nos enfiló de tal manera y con tanto poder y con tanta unción al verdadero significado de las Navidades que no hablábamos de otra cosa. La cuestión es que cuando salimos de ese concierto, vimos un chico muy parecido a este. Añadidle que los pantalones estaban sucios, que tenía tabaco en las manos y un peinado un poquito diferente, pero más o menos así. Yo lo vi allí y seguí adelante. Pero uno de mis acompañantes me dijo, ¿sabes tú quién es? Y yo le dije, no. Dice, es el hijo del pastor que nos ha dado las conferencias. ¿Es el hijo del pastor que nos ha dado las conferencias? Yo me quedé perplejo y yo no esperaba aquello. Fue una experiencia así tan fuerte que realmente incluso hoy veo a aquel muchacho allí en la suciedad y con el tabaco y en el suelo sentado. Me dejó mal. Digo, caramba, aquel pastor con tanta unción y tanto poder, ¿y este es el hijo? Recuerdo también, poco después de llegar a Málaga para servir al Señor allí, que un hombre joven de la iglesia quiso hablar conmigo y lo invité a la oficina y me dijo, pastor, me voy a divorciar. Y yo le dije, bueno, ¿y eso por qué? Y el argumento que él tenía era, ya no la quiero. Digo, vaya hombre, no la quieres. Y entonces comencé con la Biblia a demostrarle los argumentos de que eso no es un motivo para dejar a una mujer, para divorciarse. Pero mi asombro y mi disgusto frente a este planteamiento fue más o menos que él me dijo, mira, Dios me está tratando a mí a su manera especial. Yo no tengo por qué ceñirme a la Biblia. Dios me ha dicho, digo yo, ¿qué? ¿Dios te dice lo que está fuera de las Escrituras? La cuestión es que se divorció y su vida se destrozó. Hijo de pastor. Hijo de pastor. Los hijos de los creyentes se desarrollan a veces de unas formas más que sorprendentes. Esta mujer que vais a ver aquí, espero que lo tenga bien, sí, se llamaba Gudrun Ensslin. Ella se suicidó en la cárcel. Fue una de las terroristas más buscadas en Alemania. Es como si dijésemos que actuó en la ETA, en esa banda terrorista vasca que hemos tenido aquí en España durante tantos años. Pues sí, ella era la hija de un pastor evangélico. El conflicto de las generaciones no es algo que se pare frente a las puertas de la iglesia. Y en esta mañana, tal y como anuncié al principio, os quiero hablar de 3 generaciones que la Biblia nos presenta a lo largo de sus páginas. 3 generaciones. Y yo espero que eso se convierta para ti, cuando leas las Escrituras, en un principio espiritual que te ayude a escrutinar, buscar, escarbar en la Biblia de otra manera, leerla de una forma diferente y verte a ti también de una forma diferente. Porque, queridos, si la Biblia no es el espejo en el que nosotros nos miramos, todos salimos bien. Ahora, si aprendemos a utilizar la Biblia como espejo, entonces Dios nos habla. Dios nos muestra cosas y a veces es como para echarse a llorar. Yo os quiero leer ahora un texto de Josué 24, 14 y 15. Aquí se está describiendo una primera generación de personas que aman a Dios y que han experimentado a Dios. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues,
Temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. ¿Quién lo dice? Yo y mi casa serviremos al Señor. Muy bien, esa es una primera generación. Ahora os invito a que vayáis conmigo a otro lugar en las Escrituras y vamos a ver los versículos 24 y 31 de Josué 24. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Versículo 31, y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Tenemos una segunda generación aquí, un poquito diferente. Ellos sirvieron al Señor y se interesaron por las cosas del Señor y cuidaron las cosas del Señor, mientras había unos testigos de las cosas grandes y hermosas que Dios había hecho. Ahora, si pasamos a Jueces 2:7, es tremendo. A ver, dice así, vamos a quedarnos con esta generación porque es importante. Dice, y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Es decir, hay una segunda generación de personas que, si bien no han vivido de primera mano la grandeza, la hermosura, el milagro del Señor, tienen testigos que les dicen, no, si el Señor en el que creemos es así y así, porque Él ha hecho en mi vida y ha hecho esto, aquello y lo demás. Segunda generación. Ahora, chocante y trágico es lo que leemos de la tercera generación en Jueces 2:10. Dice, y toda aquella generación, las que habían oído, también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Voy a leerlo otra vez. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Ahí el Señor ya no estaba presente. La primera generación, queridos, se distingue por el hecho de que experimentaron, tuvieron en su vida las obras de Dios. Son personas que sirven al Señor con intensidad. Son personas nacidas de nuevo, no convencidas de algo, nacidas de nuevo. Son personas genuinamente salvas. ¿Os acordáis que Josué en una ocasión oró, en primera generación, y el sol se paró? Pasó el Jordán en seco, dio la orden y las murallas de Jericó cayeron estruendosamente. Es decir, esta primera generación son hombres y mujeres que experimentan al Señor en primera persona. Pueden hablar de que Dios es poderoso. Pueden hablar de que Dios hace maravillas. Pueden contar algún milagro del Señor. Pueden hablar de su misericordia que han recibido, de la gracia que ellos también han recibido sin merecerla. Son personas
con la experiencia con Dios, la segunda generación tiene otras características. Ellos, los que habían convivido con Josué, habían visto las obras. También esta segunda generación, creo yo, que es salva. También son nacidos de nuevo. Sin embargo, notamos cómo la tercera generación no había experimentado ni conocido las obras del Señor. Los nietos de Josué no son salvos. Ni sabían del paso por el Jordán, ni habían visto siquiera a Dios obrar, ni se acordaban de la batalla de Jericó. Y esto es chocante y trágico, porque aquí yo he visto en pie 3 generaciones. Las generaciones cada vez se juntan más porque vivimos más tiempo. Queridos, la primera generación salva. La segunda generación, más o menos. Salva como por el fuego. Gracias, hermano. Y la tercera generación, perdida. Mientras que la diferencia entre la segunda y la tercera generación es abismal, la diferencia entre las 2 primeras generaciones, o lo que las caracteriza, es también una diferencia profunda. Ahora, ¿qué caracteriza a la primera generación? Y aquí viene una palabra muy importante, queridos, que también vuestro pastor Meriño me dijo, Natanael, habla de eso. Y es la consagración. ¿Sabéis lo que es consagrar? Es poner algo al servicio de algo mayor. Me consagro a ti, Señor. ¿Cuántas veces lo hemos cantado o lo hemos dicho? Usualmente eso es algo que hacemos más de boquilla. ¿Quién de vosotros ha cantado "Quiero ser barro en manos del alfarero"? Y cuando te aprieta, ¿qué haces? Sales corriendo, te pones a chillar y le dices, Señor, que pase de mí esta copa, no es esto lo que yo te estaba pidiendo. Es algo tremendo, ¿no? O no hay lugar más alto y más grande que estar. Mira cómo lo cantáis, ¿eh? Pero ¿eso qué es? ¿Una canción? ¿O es vuestra experiencia real? ¿Sabéis? La segunda generación tiene una característica muy diferente. Y es que hace concesiones. Podría tirar por el camino que el Señor señala, o puede tirar a la derecha, o puede tirar a la izquierda. De esto ya nos ocuparemos más adelante. Concesión es otros pactos, otros arreglos, tomar otras decisiones. Es una generación que no está consagrada, sino que cree en el Señor, lo sigue, pero cuando llega a una cierta situación, escogen el camino que a ellos le parece recto. Y hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su final es muerte. La tercera generación la vamos a caracterizar rápidamente. Es la generación del conflicto. Estas características generacionales no son solamente propias del texto que nosotros acabamos de leer, sino que se pueden trazar en todas las Escrituras. Decidme, por favor, la primera generación, ¿qué es lo que la caracteriza? Consagración. La segunda y la tercera, conflicto. Vamos a ver otro ejemplo de las Escrituras, porque una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Dónde está eso? En el Éxodo chino, ¿no? El ejemplo de Abraham. Abraham tiene mucha tela, ¿eh? Pero a pesar de sus caídas, él es el prototipo de la primera generación. Y os lo explico. Cuando él llega a un lugar nuevo,
durante su vida nómada, y como muchas veces se ve obligado a construir una fuente, a cavar un pozo, nos damos cuenta de que cuando él construye un pozo, siempre construye al lado un altar a su Señor. Y eso es tremendo. O cuando pasa una gran prueba, también construye un altar a Dios. No sé si os acordáis de aquella escena que están Abraham y Lot sobre una colina rocosa. Y Abraham le dice a Lot, mira, tenemos que separarnos. Si tú vas a la derecha, yo a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo a la derecha. A la derecha era una llanura preciosa, verde. Sodoma y Gomorra se veían por allí detrás, pero era todo llano, todo verde. Entonces Lot dice, yo a la llanura, tú aquí te quedas. Y Abraham se queda en las montañas, y allí había muchas rocas. ¿Y qué hace Abraham? Un altar. Con las rocas que lo rodean, él hace un altar y adora a Dios. Primera generación. Dios primero, luego yo. Segunda generación, Isaac. Su hijo es realmente diferente. También como su padre confía en Dios, es nacido de nuevo, pretendo yo decir, y es salvo, pero no se caracteriza por su consagración, sino por las concesiones que hace. Cuando él construye un pozo o una fuente, leemos en las Escrituras que él de vez en cuando construye un altar. Su lema es, aunque no lo haga conscientemente, yo primero y Dios también. ¿Se diferencia eso de la primera generación? Yo primero y Dios también. Su sistema de valores no está claro, está dividido entre aquello que él considera suyo y lo que considera de Dios. Y es precisamente ese sistema de valores lo que él le transmite a su hijo Jacob y a Esaú también. ¿Sabes, hermano o hermana? Si tú perteneces a esa segunda generación, los valores que tú le estás transmitiendo, si le estás transmitiendo alguno a tus hijos, no le van a ofrecer un fundamento sólido. No será una roca sólida sobre la cual ellos puedan construir su vida. Esos de yo primero y Dios también no es suficiente, porque ahora verás lo que ocurre con la tercera generación. Jacob, hijo de Isaac, por favor, ¿quién me dice lo que ese hombre hizo? Mentía. Era, bueno, no lo llamo ratero, pero era un engañador, un hombre que siempre estaba huyendo, que también robaba. Donde Jacob aparecía, había problemas. Era un hombre conflictivo. Este hombre manipula a su padre, lo engaña, va por sus caminos y llega el momento en que él se enfrenta a Dios y lucha contra Dios. Y el lema principal de su vida reza, primero yo y después yo también. Porque tengo que cuidarme, tengo que tener éxito y tengo que tener mi vida. Y es solo durante ese encuentro personal con Dios, esa lucha que él tiene contra Dios en el arroyo de Jaboc, que Jacob es transformado. Tanto se transforma el hombre que a partir de ese momento iba cojo y se llamaba Israel. Hasta el nombre tuvo que cambiar. De engañador y suplantador, aquel que lucha con Dios, Israel. Notamos que Abraham, la primera generación, es alguien que se preocupa tremendamente por el pueblo que tiene a su cargo. Por ejemplo, antes lo dijimos, a su sobrino Lot le deja escoger la mejor tierra y se conforma él mismo con algo más árido. Por cierto, cuando él y Lot se separan, queridos
ahí hay una ruptura espiritual tremenda y nosotros sabemos hacia dónde va Lot. Lot pasa de la primera a la tercera generación y eso debemos de verlo también. La segunda generación, Isaac, se preocupa no por su pueblo, sino por sus posesiones. Este hombre intenta avanzar como le sea posible en su vida. Esta segunda generación es aquella que está preocupada por el coche que tiene, por la ropa que se pone, por el club al que pertenece, en suma, por asuntos y cosas externas. ¡Claro que es creyente! Pero también tiene su vida aparte. Y no nos debe de extrañar que su hijo Jacob, y quien habla de Jacob habla de la tercera generación, sea aquel típico hombre de carrera, aquel que pisotea a lo que sea para conseguir salir adelante y obtener lo que se propone. Hacen lo que quieren porque quieren. No tienen ya ninguna escala de valores a la que atenerse. Aquello que les ha sido transmitido, unos valores comprometidos, no tienen ningún arraigo en sus vidas. Más ejemplos todavía. ¿Qué diremos, queridos, de David? David, el rey, aquí a la izquierda. Un primera generación tremendo. Un primera generación con todos los achaques posibles, pero un hombre que tiene una relación genuina con Dios. Él busca a Dios, él escribe salmos de sus luchas, de sus pecados, de su búsqueda de misericordia, de perdón y de gracia. Él fue el que aportó con sus riquezas todo el material para que se construyese el falsamente llamado Templo de Salomón. Aquel templo fue David el que lo ofrendó todo. Es un hombre que dedicó su vida en medio de sus achaques y de sus pecados a servir a su Dios. Es un hombre que se consagró a Dios. Su hijo Salomón es ya otro cantar. Según las Escrituras, ha sido el hombre más sabio sobre la tierra, pero es un hombre que compromete su fe y su relación con Dios. Poco a poco se va comprometiendo más y más con el mundo que lo rodea. Es algo muy sutil, casi invisible, pero al final factible. Todo comienza con sus bodas con mujeres no creyentes. ¿Cuántas mujeres tenía ese hombre al final? 1000. No veas. ¿Sabes? Es un poquito de risa, ¿no? Dice, 1000 mujeres, menudo torazo. No, mira, ¿sabes? Es que no se da para tanto. Eran cuestiones políticas. Y poco a poco, ese hombre que habló con Dios empieza a doblar sus rodillas frente a hojalata, frente a oro, frente a plata y frente a sus mujeres, haciendo lo que le pedían, porque compromete sus valores. No, claro, nosotros no somos así, ¿no? No tenemos la suerte de tener 1000 esposas, pero ¿sabéis? El compromiso con el mundo. La cuevita del hombre. Los jueguecitos de internet que te quitan 3 horas al día. La serie que no te puedes perder. El gimnasio, y luego pidiéndole ayuda a la iglesia para que te mande al campamento de jóvenes porque no tienes dinero, pero en el gimnasio te has dejado 300 euros. ¿Verdad que sí? Sí. Queridos, el compromiso con los asuntos de fe es sibilino, se cuela como el buen aceite en cualquier ranura. Nos pilla a todos y a todas, que conste. La segunda generación es una generación penosa,
porque no experimentan la gloria y el poder de Dios y solo viven del cuento de lo que le cuentan. Oh, el Señor hizo en tu vida eso. Oh, menuda historia, qué bien, qué guay, Dios es grande, precioso, maravilloso. Pero tío, ponte serio. ¿Por qué no pasa eso en tu vida? Porque has comprometido lo más principal de la fe. No estás en la movida de Dios. Y cuando llega el ungido de turno, tú eres el primero que sale aquí, a ver si cuando te ponen la mano el Espíritu Santo te quita todos los vicios. ¿Qué va? Eso no funciona así. Eso puede pasar, porque Dios es un Dios misericordioso y de milagros, ¿eh? Puede pasar, pero no es lo usual. Tú no puedes venir aquí, como dije ayer, buscando atajos, porque los atajos te llevan abajo. Eso no hay manera. La cuestión es que esta segunda generación, ¿no? El hombre más sabio sobre la tierra comienza a doblar sus rodillas ante lo que os dije antes, ¿no? Yo flipo en Semana Santa. Vosotros sabéis que en Andalucía la Semana Santa es una pena. Si tú vas un día después de Semana Santa a Málaga, no pisas el suelo, pisas cera. Y vas con el coche va patinando por cera todo el tiempo. Cientos de miles de personas. Y ves cómo doblan su cerviz frente a metal, frente a oro, y nosotros como evangélicos decimos, idólatras, fistro, pecador. No. Nosotros en nuestras iglesias estamos viviendo lo mismo, y sino que os lo diga el pastor, ¿dónde están los problemas de los creyentes? Están en el hecho de que no hay una verdadera consagración, de que se hacen concesiones, de que aflojamos lo que Dios me pide es demasiado, déjame que yo viva mi vida, y de repente pues solo te ayuda el venir a alguna reunión donde oren por ti, a ver si pasa ya el milagro y tú te liberas de todo eso. No, la decisión la tienes que tomar tú. Es tremendo. Queridos, la primera generación. Tú te puedes, bueno, aquí tenemos otro más. No sé si conocéis al hijo de Salomón. ¿Quién era? Roboam, exacto. Lo primero que hizo fue subir los impuestos. Y cuando hubo votaciones, se lo cargaron. Ya. Yo creo que estos tres ejemplos son también más que suficientes y concluyentes como para ilustrar ese conflicto generacional en cuestiones de fe. Queridos, tenemos que mirarnos al espejo de las Escrituras y preguntarnos si nosotros somos del equipo ganador. No los que plata. Plata era aluminio, yo lo tuve en la mano. La plata te engaña. Oro puro. Primera generación. El espejo de la palabra es algo que no engaña. Es algo eterno, es algo precioso, es algo que no se empaña. Es algo que habla la verdad. Yo creo que es la primera generación la que pone a las Sagradas Escrituras por encima de todo. Es una generación consagrada. Es una generación que no usa medias tintas. Y queridos, esto se dice fácil, pero eso tiene implicaciones que no son fáciles.
Yo no sé, ¿tienes tú la experiencia que tuvo la primera generación de Israel? Que las plagas llegan y no te tocan. Las plagas llegan y no te tocan. Y el 98% de los cristianos evangélicos se vacunó contra el COVID. También murieron muchos. Las plagas que no te tocan, ¿lo has experimentado? El mar que se abre delante de ti para que pases a la otra orilla y desde la otra orilla te pones a cantar un himno de victoria. ¿Has experimentado eso? Antes lo estábamos cantando. Antes lo estábamos cantando. Y todos lo cantabais, como si hubieseis experimentado que el mar se ha abierto y habéis cruzado y los enemigos se han quedado detrás. ¿Habéis experimentado como el maná cae del cielo y os cubre vuestras necesidades? Y luego os ponéis remolones, demasiado pan, y el Señor manda carne, codornices, hasta que os sale por las narices. ¿Os gusta cuando hago así, no? Es que tengo un hijo, el hijo que es pastor allí en Vélez, Málaga, él hace rap y le salen cosas de este tipo, ¿no? Y se me ha pegado algo, ¿no? Se lo voy a decir esta frase: los que comen codornices hasta que les salen por las narices. Muy bueno eso. Queridos, yo creo que la gran diferencia entre esa primera generación consagrada y la segunda generación, la de las concesiones, aunque sea salva, aunque conozca al Señor, ¿dónde se empieza a notar la diferencia? ¿Sabéis? Es como una zona gris en la cual pocos saben diferenciar lo que es correcto ante los ojos de Dios, lo que es su voluntad y lo que no lo es. Y es, por decirlo de otra manera, un estado íntimo de la persona que, si bien no se ve desde afuera, sí que esa persona lo ve desde adentro. La segunda generación sabe con exactitud que pertenece a esa segunda generación, porque la segunda generación siempre está decidiendo si obedece al Señor o no. ¿Lo hago o no lo hago? En la primera generación eso no es un problema. Se hace lo que el Señor dice, punto, ya está. La segunda generación que acompañaba a Josué sabía que una vez se secó un río y ellos pasaron por un río seco, y sabían que Jericó, las murallas se cayeron hacia adentro y aplastó a todos por allí, y empezaron a hablar y decir, no, es que lo del río fue una casualidad. De tanto pasar, había erosionado la tierra, se cayó y en ese momento pasamos. Y aquello fue un terremoto, ¿qué le vamos a hacer? ¿Que coincidiera con nuestro griterío? Pues no me extraña. La segunda generación no tiene esa chispa, está decidiendo, escoge en una situación dada según le convenga si va a obedecer al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, o si no lo hace. Por eso es la generación de las concesiones. Si tú eres una persona que está luchando con eso, tienes que pedirle perdón al Señor, tienes que pedirle perdón, tienes que acercarte a su presencia y decirle, Señor, yo esto no lo quiero, yo lo que quiero es que el mar se abra, que el cielo se abra, que tú seas glorificado, que mis hijos lo vean y que se enamoren de ti como locos. Queridos, es tan fácil. Un primera generación está viendo la tele y sale una mujer en pelotas, ¿y qué hace? La quita. ¿Y un segunda generación qué hace? Bueno, se parece a mi mujer. No, y mi cuerpo es mío, total. ¿Qué más da si eso? Mira, tú vas a la playa y ya están, ¿no? Con el triquini, sabéis que está de moda ahora el triquini, ¿no? Veo algunas mujeres aquí que no saben lo que es el triquini. En la mayoría de las playas de Málaga ya no se usa el bikini, sino el triquini. El gorro, las gafas y las cholas. O sea,
Ya os veo haciendo vacaciones en Málaga. No, hermanos. No. Un buen día, un chico o una chica, conversando con sus padres creyentes, confiesan que tienen un novio incrédulo o que tienen problemas con el alcohol, con las drogas, con el sexo. ¿Cómo reacciona la primera generación? Hijo, ¿sabes? En mi juventud yo tuve un problema muy similar. Pero cuando me convertí vi en la Biblia que eso era abominable ante los ojos de Dios. Decide lo que vas a hacer, pero yo te voy a seguir amando y te voy a ayudar. Voy a orar por ti, voy a estar a tu lado. Una segunda generación que dice, no me digas, jolines, ¿cómo te has atrevido? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir la gente? Digo, ¿qué más da lo que diga la gente? ¿Qué le dices tú? Una tercera generación te felicita y dice, somos libres en Cristo. ¿Sabes? Cuando un chico joven está por ahí sentado, una chica, y quizás oye a su padre orar aquí y darle las gracias al Señor por cosas, y, oh Señor, tu palabra y tal, a lo mejor el chico allí detrás sabe que el padre estuvo buscando la Biblia en casa y no la encontró porque hace 3 semanas que no la toca. Y lo oye orar y dice, vaya, ese es mi padre. Mirad, una historia que me acaba de llegar a la mente y me acaban de contar, real, Estados Unidos. Menos mal que fue allí, no en España. El pastor está predicando, está en su momento culmen, máximo. Está que no veas, ¿no? Y en ese momento hay un ruido ahí, se abre la puerta y entra la mujer del pastor con un carro, tirando de un carro. ¿Qué hay en el carro? Una lámpara, 2 colchones, una cama, comida. ¿Qué está pasando? La mujer comienza a llorar y dice, marido mío, yo quiero estar casada con el hombre de la iglesia, no con el que está en mi casa. Y el pastor se echó a llorar. Y hubo consagración y nuevo comienzo. Los niños se lo huelen. Nosotros somos vamos, hermanos, no tenemos tiempo para tratar todo este asunto y tenemos que darle a nuestros hijos un impulso para la vida. Pero si nosotros somos segunda generación es tremendo. Voy a pasar todo lo demás y me voy a el último concierto que ha dado mi hijo en la iglesia de rap. Allí había casi tanta gente como anoche aquí. Y sabéis que el rap no se tiene sillas, la gente está votando. Están dando brincos y están parecido a aquí. Vale, la cuestión es que en primera fila vimos algo tremendo. Una abuela que tiene 70 y pico años, está delgadita, estaba dando brincos con sus nietas. Las nietas son hijas de segunda generación, es decir, son una tercera generación, no tienen ni la más pajonera idea de lo que es el cristianismo. Y la abuela las trajo a la iglesia y se puso a dar botes ahí con tal de que sus nietas escucharan y vieran una expresión del cristianismo. Los que sois abuelos o abuelas, vuestra responsabilidad por la tercera generación es santa. Tenemos muchísima gente en nuestra iglesia que han llegado a la fe por la oración de sus abuelas. Benditas abuelas,
Los abuelos no oran porque con 68 nos vamos ya. Entonces se quedan las abuelas para orar por sus nietos. Y queridos, yo no quiero alargar más la historia porque tenemos un momento precioso luego.